Imagina una niña de 16 años despertando en una casa que antes fue mansión y ahora es prisión, en una ciudad llamada Ekaterimburgo, que está tan lejos del esplendor de San Petersburgo que podría ser otro planeta. Imagina que esa niña, Anastasia Nikolaevna Romanova, 4 nombres que pesan como 4 coronas, se levanta de una cama de hierro simple, sin sábanas de seda egipcia, sin sirvientes que le traigan el desayuno en bandejas de plata maciza, sin las vistas al Neva que brillaba como mercurio líquido cada mañana de su infancia. Imagina que mira por la ventana y lo único que ve son las tablas clavadas para que nadie pueda mirar hacia adentro, para que la familia imperial de Rusia, la dinastía más poderosa de Europa durante 300 años, no pueda siquiera ver el cielo sin permiso. Imagina que tiene hambre, que su vestido está sucio porque no hay quien lo lave, que sus joyas están cosidas en el forro de su corsé porque no hay otro lugar seguro, que afuera escucha las risas crueles de los guardias bolcheviques que la llaman hija del tirano y escupen cuando pasa. Imagina todo ese contraste, todo ese abismo entre lo que fue y lo que es, pero saber que en 3 semanas esa niña estará muerta, que una noche de julio de 1918 alguien tocará la puerta de su habitación y le dirá que baje al sótano, que soldados borrachos la empujarán contra una pared, que lo último que verá será el brillo de las bayonetas bajo una bombilla eléctrica que tiembla, que su cuerpo será arrojado a una mina, cubierto con ácido, quemado parcialmente, escondido en el bosque siberiano como si nunca hubiera existido. Pero también saber esto, que el mundo entero se negará a creer que murió, que durante 80 años surgirán impostoras, mujeres que dirán, yo soy Anastasia, yo sobreviví, que Hollywood hará películas, que su nombre se convertirá en sinónimo de esperanza imposible, de finales felices que nunca sucedieron. Esta es la historia de Anastasia Romanov, la gran duquesa que murió a los 17 años, pero que el mundo siguió buscando durante casi un siglo. Esta es la historia de cómo una niña nacida en el lujo más extremo que la humanidad ha conocido, terminó en un sótano en los Urales, y cómo su muerte se convirtió en el mito más persistente del siglo XX. Y para entender por qué el mundo se negó a aceptar su muerte, primero tienes que entender lo imposible que era su vida. Anastasia Nikolaevna Romanova nació el 18 de junio de 1901 en el Palacio Peterhof, esa construcción de ensueño a las afueras de San Petersburgo que Pedro el Grande había diseñado para competir con Versalles y que, siendo honestos, lo superaba en casi todo. El día de su nacimiento, las campanas de todas las iglesias ortodoxas de Rusia, y eran miles, decenas de miles, sonaron durante horas. No porque fuera especialmente esperada, de hecho era todo lo contrario, era la 4ª hija. Su padre, el zar Nicolás II, ya tenía 3 niñas, Olga, Tatiana, María. Lo que el imperio necesitaba era un heredero varón, un futuro zar, no otra gran duquesa, pero igual sonaron las campanas, porque así funcionaba Rusia en 1901. Cuando nacía un Romanov, el mundo se detenía, el imperio más grande de la Tierra, 1/6 de la superficie del planeta. Desde Polonia hasta el Pacífico, celebraba. Los campesinos en aldeas donde nunca había llegado la electricidad se arrodillaban y rezaban por la recién nacida. Los generales brindaban con vodka en San Petersburgo. La aristocracia enviaba regalos que valían fortunas, iconos con incrustaciones de esmeraldas, juegos de té de porcelana alemana, muñecas francesas tan elaboradas que tenían pestañas de pelo humano. Anastasia creció en un mundo que ya no existe y que, cuando lo describes, suena a ficción, suena a exageración, pero no lo es. El Palacio de Invierno en San Petersburgo, su residencia principal, tenía 1.500 habitaciones. 1.500. Había salones más grandes que catedrales, con techos pintados por artistas italianos que habían tardado años en completar cada ángel, cada nube. Las lámparas de araña pesaban toneladas y colgaban de cadenas de oro. El piso de algunos pasillos era de mármol traído desde canteras en los Urales, pulido hasta que reflejaba como espejos. Había sirvientes para absolutamente todo. Sirvientes que solo encendían las chimeneas, sirvientes que solo planchaban los manteles, sirvientes que probaban la comida antes que la familia, por si acaso alguien intentaba envenenarlos. La rutina diaria de Anastasia era algo sacado de un cuento de hadas, escrito por alguien con demasiada imaginación. Se despertaba en una cama con dosel de terciopelo carmesí. Una niñera, porque las niñas Romanov no se vestían solas, le ponía vestidos importados de París con encajes hechos a mano por monjas belgas. Desayunaba en porcelana que tenía el escudo imperial pintado en oro de 24 quilates. Estudiaba con tutores privados que habían sido contratados de las mejores universidades de Europa: francés, alemán, historia, geografía, piano, danza. Pero aquí está lo interesante, lo que hace que Anastasia sea diferente a sus hermanas. Ella era traviesa, rebelde,
en la medida en que una gran duquesa podía serlo. Mientras Olga era seria y estudiosa, mientras Tatiana era elegante y obediente, mientras María era dulce y tímida, Anastasia era pura energía caótica. Trepaba árboles, se burlaba de los guardias palaciegos, organizaba obras de teatro ridículas donde forzaba a sus hermanas a actuar. Una vez llenó de agua la silla de un oficial naval antes de una cena formal. Otra vez escondió una rana en el bolsillo de un tutor. Su diario, que sobrevivió, que los historiadores han leído, está lleno de dibujos de caricaturas crueles de la gente de la corte, con narices exageradas y bocas torcidas. Su madre, la zarina Alexandra, no sabía qué hacer con ella. Alexandra era alemana, profundamente religiosa, obsesionada con el protocolo y la etiqueta. Anastasia era lo opuesto. Era rusa hasta la médula, emocional, impulsiva, desordenada. Había algo en ella que no encajaba en el molde imperial. Algo salvaje que todos los tutores y todas las clases de buenos modales no podían domesticar. Y su padre la adoraba precisamente por eso. Nicolás II, el último zar de todas las Rusias, emperador y autócrata, el hombre que técnicamente era dueño de cada metro cuadrado de tierra desde Finlandia hasta Alaska, tenía debilidad por su hija menor. La llamaba Shvipsik, que es una palabra rusa sin traducción exacta, pero que significa algo así como pequeña diablilla. La dejaba sentarse en su regazo durante reuniones oficiales. Le permitía interrumpirlo. Cuando ella hacía alguna travesura y Alexandra exigía castigo, Nicolás simplemente reía. Pero mientras Anastasia crecía en ese universo de lujo incomprensible, mientras corría por pasillos de mármol y jugaba con perros de raza pura, y nunca había visto pobreza de cerca, Rusia se estaba desmoronando. Lo que Anastasia no podía ver, lo que ninguno de los Romanov quería ver, era que afuera de los muros del palacio el imperio estaba enfermo, mortalmente enfermo. En 1905, cuando Anastasia tenía 4 años, hubo una revolución. Bueno, un intento de revolución. El Domingo Sangriento, lo llamaron. Miles de trabajadores marcharon pacíficamente hacia el Palacio de Invierno para entregarle una petición al zar. Pedían cosas básicas: jornadas laborales más cortas, salarios dignos, el fin del trabajo infantil. Los guardias imperiales les dispararon, mataron a cientos, algunos dicen que a miles. La sangre manchó la nieve de San Petersburgo. Nicolás II ni siquiera estaba en el palacio ese día. Estaba en una de sus residencias de verano. Cuando le contaron lo que había pasado, firmó documentos que concedían algunas reformas mínimas. Pero el daño ya estaba hecho. El pueblo ruso había visto la verdad. El zar no era un padre protector. Era un hombre que mandaba a matar a gente desarmada. Anastasia no sabía nada de esto. O sabía versiones filtradas, sanitizadas, donde su padre era siempre el héroe y los revolucionarios eran villanos irracionales. Lo que sí sabía era que tenía un hermano, Alexei, el heredero, el futuro zar. Alexei Nikolayevich Romanov nació en 1904, 3 años después que Anastasia. Finalmente, un varón. El imperio suspiró aliviado. Pero había un problema terrible que la familia guardó como secreto de Estado durante años. Alexei tenía hemofilia, la enfermedad de la realeza europea, la maldición que la reina Victoria de Inglaterra había esparcido por todas las familias nobles del continente a través de matrimonios dinásticos. Un corte menor podía ser mortal. Un golpe podía causar hemorragias internas que no se detenían. No había cura. En 1904, tener hemofilia era esencialmente una sentencia de muerte lenta. Y esto cambió todo para Anastasia y sus hermanas. De repente, su rol era claro: proteger a Alexei, cuidarlo, asegurarse de que nunca se cayera, nunca se golpeara, nunca corriera demasiado rápido. Anastasia, que era pura energía, tenía que ser constantemente cuidadosa con su hermano pequeño. Y lo amaba ferozmente. Todos los Romanov amaban a Alexei con una intensidad casi dolorosa, porque todos sabían que cada día con él podía ser el último. Mientras tanto, en San Petersburgo, en las calles donde Anastasia nunca caminaba porque las grandes duquesas no caminaban entre la gente común, algo estaba cambiando. Los intelectuales hablaban de revolución, los obreros organizaban huelgas, los campesinos, que eran el 90% de la población rusa, vivían en condiciones de pobreza medieval mientras los Romanov dormían en camas de oro. Pero en el palacio, la vida seguía como siempre. Bailes, cenas formales con 40 platos, veraneos en Livadia, la residencia imperial en Crimea, donde el mar Negro brillaba como turquesa y las temperaturas eran perfectas. Anastasia cumplió 10 años, 12, 14. Se convirtió en una adolescente con el pelo castaño claro, ojos azul grises y esa energía que nunca desapareció completamente. Y entonces llegó Rasputín, Grigori Rasputín, el monje loco, el místico siberiano, el hombre que sedujo a la familia Romanov,
sin que nadie entendiera exactamente cómo. Rasputín apareció en la vida de los Románov alrededor de 1905, presentado como un hombre santo que podía curar enfermedades. Y la cosa increíble es que parecía funcionar. Cuando Alexei tenía crisis de hemofilia, cuando los doctores no podían hacer nada más que esperar y rezar, llamaban a Rasputín. Y Rasputín entraba a la habitación, rezaba, ponía sus manos sobre el niño y milagrosamente Alexei mejoraba. ¿Cómo? Nadie lo sabe con certeza. Algunos historiadores creen que Rasputín simplemente tenía un efecto calmante, que reducía el estrés de Alexei, y eso ayudaba a estabilizar su condición. Otros piensan que era sugestión, otros que realmente había algo místico en él. Lo que sí sabemos es que Alexandra quedó completamente convencida de que Rasputín era un enviado de Dios, y cuando la zarina de Rusia cree algo, ese algo se convierte en realidad política. Rasputín empezó a tener influencia, demasiada influencia. Aconsejaba sobre decisiones de gobierno, recomendaba ministros, hablaba sobre estrategia militar, y la aristocracia rusa lo odiaba. Lo veían como un campesino sucio que había hipnotizado a la familia imperial. Corrían rumores, falsos, probablemente, pero poderosos, de que Rasputín tenía una relación inapropiada con Alexandra. Los periódicos publicaban caricaturas obscenas. La gente susurraba que el verdadero gobernante de Rusia no era el zar, sino un monje borracho de Siberia. Anastasia conocía a Rasputín. Ella y sus hermanas lo llamaban nuestro amigo. Lo veían como alguien raro pero inofensivo, alguien que ayudaba a Alexei. No entendían por qué toda Rusia parecía odiarlo. Lo que Anastasia no sabía era que Rasputín era un símbolo de todo lo que estaba mal con la monarquía, un símbolo de que los Románov vivían en un mundo fantástico desconectado de la realidad. Y entonces vino la guerra que destruiría todo. En 1914, cuando Anastasia tenía 13 años, comenzó la Primera Guerra Mundial. Rusia entró del lado de Francia y Gran Bretaña contra Alemania y Austria-Hungría. Al principio hubo entusiasmo, patriotismo. Las multitudes vitorearon cuando las tropas marcharon. Se renombró San Petersburgo como Petrogrado porque Burgo sonaba demasiado alemán. Anastasia y sus hermanas se convirtieron en enfermeras. Bueno, en enfermeras simbólicas. Usaban uniformes blancos, vendaban heridas menores, visitaban hospitales, posaban para fotografías que mostraban a la familia imperial sacrificándose por la patria. Olga y Tatiana, las mayores, hacían trabajo más serio. Anastasia y María eran demasiado jóvenes, así que principalmente levantaban la moral. Hablaban con los soldados heridos, les escribían cartas a sus familias. Hay fotografías de Anastasia de esa época. Tiene 14, 15 años. Lleva el uniforme de enfermera de la Cruz Roja. Sonríe para la cámara. Se ve feliz, útil. No se ve como alguien cuyo mundo está a punto de colapsar, porque la guerra era un desastre monumental. Rusia no estaba preparada. El ejército imperial era enorme, pero mal equipado. Los soldados no tenían suficientes rifles. A veces mandaban a hombres al frente sin armas, con la instrucción de recoger los rifles de los compañeros muertos. Las condiciones eran espantosas. Millones murieron, millones más fueron heridos o capturados. Y mientras tanto, en el frente interno, la economía colapsaba. No había comida, no había combustible. El invierno de 1916 a 1917 fue brutal. Y la gente empezó a culpar al zar. ¿Cómo no iban a hacerlo? Nicolás II había asumido personalmente el comando del ejército en 1915, dejando a Alexandra a cargo del gobierno en Petrogrado, y Alexandra, influenciada por Rasputín, tomaba decisiones desastrosas. Cambiaba ministros constantemente, ignoraba consejos, vivía en un universo paralelo donde Rusia todavía era invencible, y los Románov eran amados por su pueblo. En diciembre de 1916, un grupo de nobles asesinó a Rasputín, lo envenenaron, le dispararon, lo golpearon, y finalmente lo arrojaron al río Neva. Pensaron que eso salvaría la monarquía. Pensaron que sin Rasputín, Alexandra volvería a la razón. Estaban equivocados. Para febrero de 1917, la situación era insostenible. Había disturbios en Petrogrado, huelgas masivas. Los trabajadores exigían pan. Los soldados empezaban a negarse a disparar contra manifestantes. El imperio se desintegraba. Y Anastasia, en el Palacio Alexander en Tsarskoye Seló, una residencia más pequeña y privada donde la familia había pasado el invierno, no entendía del todo qué estaba pasando. Ella tenía 15 años. Estaba enferma con sarampión. Sus hermanas también. Estaban confinadas en sus habitaciones, con fiebre, con erupciones. Los doctores iban y venían. Su madre les decía que todo estaría bien, que los disturbios se calmarían, que Rusia siempre había sido leal a los Románov. Pero entonces todo cambió.
todo, de un día para otro. El 2 de marzo de 1917, calendario juliano que Rusia todavía usaba, atrasado 13 días del resto de Europa, Nicolás II abdicó. El zar de todas las Rusias, el hombre que gobernaba un sexto del planeta, renunció. Firmó un documento que terminaba con 300 años de dinastía Romanov. Primero intentó abdicar en favor de Alexei, pero los doctores le dijeron que Alexei no viviría mucho tiempo, que la hemofilia lo mataría. Entonces abdicó en favor de su hermano, el gran duque Miguel. Pero Miguel dijo que no quería la corona, que Rusia debía decidir su futuro a través de una asamblea constituyente. Y así, en cuestión de horas, los Romanov dejaron de ser la familia imperial. Dejaron de ser los dueños de Rusia. Se convirtieron en... ¿qué? ¿Ciudadanos privados? ¿Prisioneros? Nadie sabía exactamente qué hacer con ellos. Anastasia se enteró de la abdicación cuando todavía estaba enferma en la cama. Su padre regresó al palacio. Había estado en el frente y reunió a la familia. Les dijo que había renunciado, que ahora había un gobierno provisional, que todo iba a estar bien, que podrían irse a vivir tranquilos al campo, que el pueblo ruso entendería que él solo había querido lo mejor para el país. Anastasia lloró. Todas lloraron. Pero también había algo de alivio, ¿no es cierto? Porque el peso de ser Romanov era agotador. Las expectativas. El protocolo, la distancia con el resto del mundo. Quizás ahora podrían ser normales, quizás podrían tener amigos reales, no solo cortesanos. Quizás Alexei podría jugar sin que 20 guardias lo vigilaran constantemente. Pero ese alivio duró exactamente 3 días, porque el gobierno provisional puso a la familia bajo arresto domiciliario. Arrestados. En su propio palacio, soldados revolucionarios llegaron y tomaron posiciones. Cerraron las puertas. Pusieron guardias en cada entrada. Nicolás y Alexandra ya no podían salir. Las niñas podían caminar por los jardines, pero acompañadas, vigiladas. Y los guardias no eran respetuosos. No eran los viejos soldados imperiales que se ponían firmes cuando pasaba un Romanov. Eran revolucionarios, obreros con rifles, campesinos que odiaban a la aristocracia, que escupían cuando veían a la familia, que gritaban insultos. Uno de los guardias escribió en su diario, años después, que se sorprendió la primera vez que vio a Anastasia. Esperaba ver a una princesa arrogante, fría, distante. Pero lo que vio fue una adolescente flaca, con el pelo sin peinar, porque ya no había doncellas para peinarlo, con el vestido arrugado, con los ojos rojos de llorar. Una niña asustada que trataba de actuar valiente. Los meses en Tsarskoye-Seló fueron extraños, liminales. La familia todavía vivía en el palacio, pero no era su palacio. Comían en el comedor, pero con comida simple, no los banquetes de antes. Caminaban por los jardines, pero no podían ir más allá de las rejas. Leían, jugaban cartas, rezaban mucho. Nicolás se volvió más religioso. Alexandra estaba convencida de que todo era una prueba de Dios, que pronto el pueblo se daría cuenta de su error y los restauraría. Las niñas intentaban mantener algo de normalidad. Anastasia organizaba pequeñas obras de teatro en el salón, hacía caricaturas de los guardias, trataba de hacer reír a Alexei, pero bajo la superficie del intento de normalidad, todos sabían que las cosas empeoraban. En Petrogrado, el gobierno provisional estaba perdiendo poder. Los bolcheviques, el ala radical de los socialistas, liderados por Vladimir Lenin, ganaban influencia. Prometían pan, paz, tierra. Prometían terminar con la guerra. Prometían justicia contra los opresores. Y los Romanov eran el símbolo perfecto de opresión. Lo que ninguno de ellos sabía era que había debates furiosos en Petrogrado sobre qué hacer con la familia. Algunos querían un juicio público. Otros querían exiliarlos a Inglaterra. Alexandra era nieta de la reina Victoria, tenía conexiones. El rey Jorge V de Inglaterra era primo hermano de Nicolás. Seguramente los aceptarían. Pero Jorge V dijo que no. Dijo que era demasiado arriesgado políticamente, que la monarquía británica no podía asociarse con los Romanov caídos. Así que la oferta de asilo se retiró. Esa decisión condenó a muerte a Anastasia y su familia, aunque todavía no lo sabían. En agosto de 1917, el gobierno provisional decidió que Tsarskoye-Seló era demasiado peligroso. Había rumores de que monárquicos intentarían rescatar a la familia, así que los enviaron más lejos, mucho más lejos. Los enviaron a Tobolsk, una ciudad en Siberia occidental, a miles de kilómetros de cualquier lugar importante, en el medio de la nada. El viaje tomó 4 días en tren.
en vagones con las ventanas pintadas para que nadie pudiera verlos. Anastasia miró por las rendijas y vio Rusia pasar. Pueblos pequeños, bosques infinitos, gente que no sabía que la antigua familia imperial estaba pasando. Llegaron a Tobolsk en agosto. Les dieron una casa, la antigua residencia del gobernador, que era grande, pero no comparada con los palacios. Y al principio, las cosas no estaban tan mal. Tenían libertad limitada, podían caminar por el patio. Los guardias eran menos hostiles. Algunos incluso sentían pena por ellos. Anastasia cumplió 16 años en Tobolsk. Hubo una pequeña celebración, un pastel, regalos modestos. Sus hermanas le cantaron. Alexei le hizo un dibujo. Nicolás y Alexandra trataron de actuar como si todo fuera normal, como si fuera solo otro cumpleaños. Pero todos sabían que no lo era, porque mientras tanto, pues en Petrogrado había pasado algo masivo. En octubre de 1917, noviembre en el calendario occidental, los bolcheviques dieron un golpe de estado. Tomaron el poder. Lenin se convirtió en el líder de Rusia. Y los bolcheviques no querían juicios, no querían exilio, querían revolución total, querían sangre. Las noticias llegaban a Tobolsk en fragmentos, rumores, historias de ejecuciones masivas, de nobles siendo asesinados, de iglesias saqueadas. El nuevo régimen era brutal, implacable, y cada día que pasaba, el trato a la familia empeoraba. Les redujeron las raciones, ya no podían salir al patio tanto tiempo. Los guardias más simpatéticos fueron reemplazados por bolcheviques convencidos. Hombres que los miraban con odio puro, que los llamaban parásitos, que pintaban símbolos obscenos en las paredes fuera de sus ventanas. En abril de 1918, vino la orden. La familia sería trasladada nuevamente, esta vez a Ekaterimburgo, una ciudad industrial en los Urales. Solo Nicolás y Alexandra irían primero. Las niñas y Alexei se quedarían en Tobolsk hasta que Alexei estuviera lo suficientemente fuerte para viajar. Estaba teniendo otra crisis de hemofilia. Fue la primera vez que la familia se separaba. Anastasia vio a su padre y su madre subir al tren. Vio cómo se alejaban. No sabía si volvería a verlos, pero sí los volvió a ver. Un mes después, en mayo de 1918, Anastasia, sus hermanas y Alexei fueron llevados a Ekaterimburgo. El viaje fue horrible. Alexei no podía caminar, así que lo llevaban en una camilla. Los guardias eran crueles. No les daban comida suficiente. Los obligaban a dormir en el suelo. Llegaron a Ekaterimburgo y los llevaron directamente a la casa Ipatiev. La casa Ipatiev, el último lugar donde la familia Romanov estuvo viva. Era una casa de 2 pisos que había pertenecido a un ingeniero llamado Ipatiev, requisada por los bolcheviques. Estaba en una colina, rodeada por una valla alta de madera que habían construido específicamente para que nadie pudiera ver hacia adentro o hacia afuera. Las ventanas estaban pintadas de blanco. Había guardias armados en cada esquina. No era una casa, era una tumba. Cuando Anastasia entró, vio a su madre y su padre por primera vez en semanas. Se veían más viejos, más cansados. Alexandra casi no podía caminar, tenía ciática, y pasaba la mayor parte del tiempo en una silla de ruedas improvisada. Nicolás se veía derrotado. Ya no era el zar, era solo un hombre de 50 años que había perdido absolutamente todo. La rutina en la casa Ipatiev era monótona y humillante. Se levantaban temprano, desayunaban gachas de avena y té negro, rezaban, leían, jugaban cartas. Se acostaban temprano. Eso era todo. Día tras día, sin noticias del mundo exterior, sin saber qué estaba pasando con la guerra civil que había estallado en Rusia entre bolcheviques y el ejército blanco monárquico. Los guardias eran despiadables. Escribían insultos en las paredes. Espiaban cuando las niñas usaban el baño. Robaban objetos de valor. El comandante de la casa, un hombre llamado Yakov Yurovsky, era frío, eficiente, y claramente estaba esperando órdenes. Anastasia trataba de mantener el ánimo. Hacía trucos de magia para Alexei. Escribía en su diario. Jugaba con Jimmy, el perro de Tatiana. Pero todos podían sentirlo. El final se acercaba. Y hay algo profundamente perturbador en eso. No es cierto saber que vas a morir sin saber exactamente cuándo. Cada noche cuando se acostaban, se preguntarían si esa sería la última. Cada vez que tocaban la puerta, pensarían ¿ya viene? Porque al final, ¿qué protege realmente a alguien? ¿Un apellido? ¿300 años de historia? ¿El hecho de que tu bisabuelo gobernara la tierra más grande del mundo? Nada. No protege nada cuando el mundo decide que es hora de que caigas. Era julio de 1918. Hacía calor. El verano en los Urales es corto pero intenso. Anastasia tenía 17 años. Había pasado más de un año como prisionera. Más de un año desde que había visto el Palacio de Invierno. Desde que había caminado libremente. Desde que había sido una gran duquesa de Rusia. Los últimos días de Anastasia están documentados en los diarios de los guardias, en los testimonios de los pocos testigos que sobrevivieron, en las cartas que la familia logró sacar de contrabando,
y lo que muestran es una familia resignada, cansada, pero todavía con momentos de humanidad. El 14 de julio, Anastasia escribió en su diario sobre el clima, sobre cómo extrañaba los jardines de Tsarskoye Seló, sobre cómo Alexei había tenido un buen día sin dolor. El 16 de julio no pasó nada particularmente notable. Comieron, rezaron, jugaron juegos, se acostaron temprano. Pero entonces, poco después de medianoche, alguien tocó la puerta. Yurovsky entró con guardias. Les dijo que se levantaran, que se vistieran, que había disturbios en la ciudad y que por su seguridad necesitaban ir al sótano. La familia obedeció. ¿Qué otra cosa podían hacer? Anastasia se vistió. Se puso un corsé donde había cosido joyas, diamantes, perlas, porque no había otro lugar seguro. Su madre le había dicho que hiciera eso meses antes. Si alguna vez escapamos, necesitaremos dinero. Todas las niñas tenían joyas cosidas en su ropa. Bajaron al sótano. Era una habitación pequeña, fría. Había una sola bombilla eléctrica. Yurovsky les dijo que esperaran, que pronto vendrían vehículos para evacuarlos. Trajeron sillas para Alexandra y Alexei. El resto se quedó de pie. Nicolás cargó a Alexei. Las niñas se quedaron cerca de su madre. Los sirvientes que todavía estaban con ellos, el doctor Botkin, la doncella Ana Demidova, el cocinero Karitonov, el lacayo Trup, se pararon al fondo. Y entonces Yurovsky volvió a entrar, con 11 hombres armados, con pistolas. Leyó algo rápido, una sentencia de muerte decidida por el Soviet de los Urales, por crímenes contra el pueblo ruso. Nicolás tuvo tiempo de decir ¿qué? Antes de que le dispararan en el pecho. Y entonces fue caos, disparos, gritos, humo de pólvora. Las niñas trataron de correr, pero no había dónde ir. Los guardias disparaban a quemarropa. Las balas rebotaban, porque las joyas cosidas en los corsés actuaban como chalecos antibalas improvisados. Los guardias entraron en pánico. Empezaron a usar bayonetas. Anastasia estaba contra la pared. Hay testimonios contradictorios sobre exactamente cómo murió. Algunos dicen que una bala la alcanzó en la cabeza, otros que sobrevivió los disparos iniciales porque las joyas la protegieron, pero que fue bayoneteada después, otros que trató de proteger a su hermana María y murieron juntas. Lo que sabemos con certeza es que Anastasia Nikolaevna Romanova murió en ese sótano. Tenía 17 años. 4 meses y 29 días. Había nacido en el lujo más incomprensible que la humanidad ha conocido. Murió en un sótano manchado de sangre, asesinada por hombres que la veían como un símbolo, no como una persona. Toda la familia murió. Nicolás, Alexandra, Olga, Tatiana, María, Anastasia, Alexei, los sirvientes también. 11 personas en total. La masacre duró 20 minutos. Cuando terminó, Yurovsky ordenó que sacaran los cuerpos. Los llevaron en camiones al bosque Koptiaki, a unos 18 kilómetros de Ekaterimburgo. Los desnudaron. Las joyas cosidas en la ropa finalmente sirvieron de algo. Los guardias se las repartieron. Los metieron en una mina abandonada. Los cubrieron con ácido sulfúrico para desfigurar los rostros. Intentaron quemarlos con gasolina, pero los cuerpos no se quemaban completamente. Entonces los sacaron de la mina y los enterraron en otro lugar, en una fosa poco profunda cerca de un camino. Y durante 80 años, el mundo no supo exactamente dónde estaban. Los bolcheviques anunciaron que Nicolás había sido ejecutado. Dijeron que Alexandra y las niñas estaban en un lugar seguro. Mentiras. Pero sin cuerpos, sin pruebas, la gente podía creer lo que quisiera. Y aquí es donde la historia de Anastasia se vuelve mítica. Porque casi inmediatamente después de la revolución, empezaron a aparecer mujeres que decían ser Anastasia. Decenas, tal vez cientos, mujeres en Europa, en América, que decían, sobreviví, escapé, soy la gran duquesa perdida. La más famosa fue Anna Anderson. Apareció en Berlín en 1920, después de un intento de suicidio. No hablaba inicialmente, pero cuando empezó a comunicarse, dijo que era Anastasia Romanov, que había sobrevivido porque un soldado se había apiadado de ella, que había escapado a través de Rumania, que tenía amnesia y trauma. Y la cosa increíble es que mucha gente le creyó. Algunos parientes lejanos de los Romanov la reconocieron. Hablaba alemán y ruso. Sabía detalles de la vida en la corte. Tenía cicatrices que podrían haber sido de bayonetas. Anna Anderson pasó décadas luchando en cortes por ser reconocida como Anastasia. Escribió libros, dio entrevistas. Se convirtió en una celebridad menor. Hollywood hizo películas sobre Anastasia, románticas, con finales felices donde sobrevive y se enamora. La historia era demasiado buena para no contarla. La idea de que una princesa podía sobrevivir la revolución, que el amor podía ganar, que los finales felices eran posibles incluso en las tragedias más oscuras. Pero no era verdad. En 1991, después de la caída de la Unión Soviética, un equipo de investigadores encontró los cuerpos.
Estaban exactamente donde Yurovsky había dicho en sus memorias, en el bosque Koptiaki. 9 esqueletos, les faltaban 2, Alexei y una de las niñas. Hicieron pruebas de ADN, compararon con descendientes vivos de los Romanov y confirmaron. Esos eran Nicolás, Alexandra, Olga, Tatiana, María. Faltaban Alexei y otra hija. Durante años hubo debate sobre cuál hija faltaba. ¿María? ¿Anastasia? En 2007 encontraron los otros 2, en otra fosa, más cerca del sitio original. Alexei y la última hija, que las pruebas de ADN confirmaron era María, no Anastasia. Anastasia había estado en la primera fosa todo el tiempo. Anna Anderson murió en 1984. Después de su muerte, hicieron pruebas de ADN en muestras de tejido que habían guardado y confirmaron lo que muchos sospechaban. Anna Anderson no era Anastasia Romanov, era Franziska Szankowska, una trabajadora de fábrica polaca con enfermedad mental. Era una impostora, o tal vez realmente creía que era Anastasia. Tal vez el trauma y la fantasía se habían mezclado tanto en su cabeza que ya no sabía la diferencia. El mito de Anastasia superviviente duró 70 años. 70 años de esperanza, de películas, de libros, de gente que quería creer que al menos una Romanov había escapado, que no todo había sido tragedia, pero había sido tragedia, tragedia pura. En el año 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa canonizó a la familia Romanov. Los declararon portadores de la pasión, santos que murieron con dignidad cristiana frente a la violencia. Patia, hay íconos de Anastasia en iglesias rusas ahora. La gente reza frente a su imagen. La niña traviesa que llenaba sillas con agua se convirtió en santa mártir. En 2008, los restos de toda la familia fueron finalmente enterrados juntos en la Catedral de Pedro y Pablo en San Petersburgo, el mismo lugar donde todos los zares Romanov habían sido enterrados durante 300 años. Anastasia volvió a casa, 90 años tarde, pero volvió. Piensa en eso por un momento. Una niña que nació cuando las campanas de todas las iglesias de Rusia sonaron, cuando el imperio se detuvo para celebrar, terminó en una fosa en el bosque, disuelta con ácido, como si nunca hubiera existido, y el mundo pasó casi un siglo negándose a aceptar su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Anastasia específicamente se convirtió en el símbolo? Tal vez porque era la más joven, la más juguetona, la que menos encajaba en el molde imperial, la que parecía tener más vida por delante. Es más fácil imaginar que Anastasia sobrevivió que imaginar que la seria Olga o la elegante Tatiana lo hicieran. Anastasia era la rebelde. Las rebeldes escapan. Las rebeldes burlan al destino. O tal vez es algo más simple. Tal vez es que no podemos aceptar que las tragedias sean totales. Que cuando cae un imperio, cuando se ejecuta a una familia completa, necesitamos creer que algo sobrevivió. Alguien. Cualquiera. Pero no sobrevivió nadie. La dinastía Romanov terminó en ese sótano en Ekaterimburgo. 300 años de historia, de poder, de lujo incomprensible, terminaron en 11 minutos de disparos. Y lo que esta historia realmente nos muestra es algo más oscuro. Nos muestra que la violencia política no distingue. Que cuando cae un imperio, no importa si tienes 17 años o 50, no importa si fuiste responsable de las políticas que causaron el colapso o si solo naciste en la familia equivocada. La revolución consume todo a su paso. Los inocentes y los culpables, los niños y los adultos, los que tienen poder y los que nunca lo tuvieron realmente. Anastasia nunca gobernó nada, nunca tomó decisiones políticas. Su único crimen fue nacer Romanov, y por eso murió. Hay algo final en eso, algo que debería hacernos reflexionar sobre el costo de la revolución, sobre lo que perdemos cuando decidimos que la violencia es la única respuesta, sobre cómo es fácil deshumanizar a la gente cuando los convertimos en símbolos. Porque en ese sótano, Yurovsky y sus hombres no vieron a una adolescente asustada. Vieron a la hija del tirano, vieron 300 años de opresión, vieron todo lo que odiaban del viejo régimen, y fue fácil apretar el gatillo. Pero Anastasia era solo una niña que había nacido en circunstancias extraordinarias, sí, que había vivido en lujo que la mayoría de la humanidad nunca conocerá, sí, pero que también amaba a su hermano, que hacía chistes tontos, que dibujaba caricaturas, que tenía miedo en la oscuridad, que probablemente solo quería vivir una vida normal, tener una familia, envejecer. No tuvo esa oportunidad. Y 90 años después, cuando finalmente encontraron sus huesos, cuando confirmaron que sí había muerto en 1918, el mundo lloró nuevamente, porque el mito era más bonito que la realidad. La fantasía de Anastasia superviviente era más reconfortante que la verdad de Anastasia asesinada. Pero las coronas cayeron, y la sangre, como siempre, fue real. En la Catedral de Pedro y Pablo, si visitas San Petersburgo hoy, puedes ver la tumba de la familia Romanov. Es de mármol blanco.
Tiene una inscripción simple con nombres y fechas: Nicolás II, Alexandra Fyodorovna, Olga Nikolayevna, Tatiana Nikolayevna, Maria Nikolayevna, Anastasia Nikolayevna, Alexei Nikolayevich. La gente deja flores, velas, pequeños íconos. Hay algo en esa tumba que atrae a millones de visitantes cada año. Tal vez es curiosidad morbosa, tal vez es respeto, tal vez es la necesidad humana de dar cierre a las tragedias. Porque Anastasia finalmente está en casa, en la ciudad que vio nacer, en el lugar donde debería haber sido enterrada desde el principio, si la historia hubiera sido diferente, si la revolución no hubiera llegado. Si el imperio hubiera sobrevivido. Sí. Pero la historia no tiene sí, solo tiene lo que pasó. Y lo que pasó fue que una niña nacida en 1901, en el palacio más hermoso del mundo, con 4 nombres que pesaban como coronas, murió 17 años después en un sótano en los Urales, que su cuerpo fue escondido durante 80 años, que el mundo se negó a aceptar su muerte y creó un mito, que ese mito sobrevivió más tiempo que el imperio que la había creado. Anastasia Nikolaevna Romanova, la gran duquesa que nunca sobrevivió, la niña que el mundo entero quiso salvar, pero que nadie salvó cuando importaba, la última princesa de un imperio que ya no existe. Y cuando piensas en ella ahora, ¿qué ves? ¿Ves a la santa en el ícono? ¿Ves a la víctima en el sótano? ¿Ves a la niña traviesa corriendo por los pasillos de mármol? Tal vez las 3. Tal vez eso es lo que hace que su historia sea tan poderosa, que Anastasia fue todas esas cosas, humana en toda su complejidad, nacida en circunstancias extraordinarias, muerta en circunstancias brutales, recordada en circunstancias míticas, porque al final, en ese sótano en Ekaterimburgo, en esos últimos minutos de su vida, cuando el humo de la pólvora llenaba el aire y los gritos resonaban en las paredes, lo que murió no fue solo una adolescente, fue el final de una época, fue el último suspiro de un mundo que había existido durante siglos, fue el momento exacto en que la Rusia imperial se convirtió en historia, y Anastasia, la niña que había nacido cuando las campanas sonaron por todo el imperio, murió cuando esas mismas campanas guardaban silencio, cuando las iglesias habían sido saqueadas, cuando Dios, según los bolcheviques, había muerto junto con los zares. Pero las historias nunca mueren del todo, y la historia de Anastasia, la real, no el mito, sobrevive. Sobrevive en los diarios que escribió, en las fotografías que tomaron, en los huesos que finalmente encontraron, en la memoria colectiva de lo que significa nacer en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sobrevive en cada persona que escucha su nombre y piensa, la princesa que escapó, porque incluso ahora, sabiendo la verdad, parte de nosotros todavía quiere creer en el final feliz. Pero los finales felices son ficción. La realidad es mármol blanco y nombres grabados. Es una tumba en San Petersburgo. Es el silencio que llega después de los disparos. Es Anastasia, finalmente en paz, después de casi un siglo de búsqueda. Y tal vez eso es lo único bueno que podemos sacar de esta tragedia, que al final, después de todo, la encontraron, la llevaron a casa, le dieron el entierro que merecía. Y aunque llegó 90 años tarde, aunque nada puede cambiar lo que pasó en ese sótano, al menos ya no está perdida, ya no está en el bosque, ya no está escondida, ya no está olvidada. Está donde siempre debió estar, con su familia, en la ciudad que fue suya, en la historia que nunca la dejará ir. Anastasia Nikolayevna Romanova, 1901 a 1918, 17 años de vida, un siglo de mito, una eternidad en la memoria. Las coronas cayeron, el imperio terminó. Pero la niña que corría por los pasillos de mármol, que llenaba sillas con agua, que hacía reír a su hermano enfermo, que solo quería vivir, esa niña permanece, no como la sobreviviente que el mundo deseaba, sino como la víctima que siempre fue, como el recordatorio de que incluso las familias más poderosas del mundo no son inmunes a la violencia de la historia. Y cuando las puertas se cerraron en ese sótano, cuando los soldados salieron, cuando el silencio reemplazó a los gritos, Rusia había cambiado para siempre, y Anastasia, junto con su apellido, su dinastía, su mundo entero, se había ido para siempre.